noches con todas. Bienvenidas, bienvenidas a la segunda charla del segmento Heroínas Reales. Soy Vania Rece, miembro de Perú Women Birders, una organización naturalista peruana con presencia en 14 regiones del Perú y conformada por 225 integrantes. Nuestro objetivo es fortalecer la observación de aves dentro de la comunidad femenina, promoviendo además el ecoturismo, la educación ambiental y la ciencia ciudadana, y buscando crear espacios seguros y enriquecedores para la comunidad. Y bueno, Heroínas Reales es un segmento por segundo año que venimos realizando en el mes de marzo, no solo conmemorando el mes de las mujeres, sino para reflexionar sobre el reto de ser mujeres y la lucha constante de la igualdad de oportunidades en el Perú y en el mundo. Con estas charlas de 8 destacadas profesionales admirables, que serán por 4 semanas, esta es la segunda semana, apuntamos a que más mujeres y niñas se animen a crear su propia historia. El día de hoy nos acompaña en esta primera parte la doctora Úrsula Valdés, quien nos hablará sobre la historia natural de los halcones de bosques en la Amazonía. Realmente es un honor tenerte aquí, Úrsula. Y bueno, primero permíteme leer tu biografía antes de empezar y darte la posta. La doctora Úrsula Valdés es ornitóloga, ecóloga tropical y conservacionista, enfocada en la ecología de aves y conservación en la Amazonía peruana. Colabora con científicos, educadores y comunidades en Perú y Estados Unidos para desarrollar programas de formación en ciencia y conservación. Es docente en la Universidad de Washington Bothell, donde enseña ecología y conservación, brindando oportunidades a sus estudiantes para trabajar con investigadores y organizaciones. En Perú lidera el CECOT, PAU Cusco, y colidera el programa de monitoreo de aves urbanas. Bienvenida, Úrsula, te cedo la posta. Muchísimas gracias, Vania, y gracias a todos los que están aquí hoy día y también por la invitación a todas las Women Birders. Bueno, eso, voy a compartir un poquito una experiencia de trabajo y sobre todo con un grupo de aves que por mucho tiempo no se estudió tanto, ¿no? Ahora ya por suerte hay más gente estudiando este grupo de aves que son las rapaces y sobre todo las rapaces tropicales. Y les cuento que como anécdota, cuando yo empecé bueno, antes como decidir entre qué tipo de aves iba a empezar a estudiar, la otra cosa era que mucha gente me decía, estás loca, ¿cómo vas a aprenderse? O ¿cómo vas a estudiar rapaces? Es muy difícil. Y bueno, sí, en verdad tenían razón, es difícil, no es fácil. Pero una de las cosas que alguna vez alguien me dijo, no, no te gastes, no, ni se te ocurra, aparte es muy difícil para que vayas tú al campo. Nunca hagan caso de esas cosas. Hagan caso, sí, de algunas cosas que no siempre son muy fáciles, pero no necesariamente dejar de empujar las ganas, los sueños que uno tenga, ¿no? Entonces, esto es una parte de lo que yo hice para mi doctorado. Ya había estado trabajando antes con las rapaces en otros lugares, pero este grupo en particular, los halcones de bosque, que son los Micrastur, es un grupo bastante, sí, que no es muy fácil de verlos, si los escuchas todo el tiempo, pero bueno, lo que voy a hacer hoy día es compartir un poquito de alguno de las cosas que aprendí sobre estas aves y sobre todo algunos aspectos de su ecología y su historia natural. Entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre la diversidad tropical y algo del tópico, que es el tema que a mí me interesa mucho, que es la coexistencia de especies y el uso de hábitat. Y luego les contaré algo sobre al menos un ejemplo de historia natural y después de eso, ¿qué he venido haciendo con toda esa ciencia, ¿no? O sea, con todas las cosas que aprendí, que bueno, que nunca se termina de aprender, por cierto, esto solo hace un inicio, ¿no? Bueno, nada, empezar con que está de más quizás repetirlo, pero siempre es importante porque siempre hablamos de lo cuán importantes son las zonas tropicales y cuán diversas son, ¿no? Esta es una página de uno de las páginas del libro de aves de Perú y que mucha gente muchas veces no entiende cómo es que pueden haber tantas especies tan parecidas con roles ecológicos tan similares y pueden estar existiendo en los mismos lugares. Entonces, es eso, en realidad esa es una pregunta que muchos ecólogos y ecólogas se han hecho por mucho tiempo y que sigue siendo un motivo para poder aprender
de las especies, no solo de aves, sino en todos los diferentes grupos taxonómicos. Sabemos que hay una gran diversidad de especializaciones, o sea, todas estas especies, bueno, no todas estas que están en esta página necesariamente están exactamente en el mismo lugar, pero muchas sí comparten el mismo hábitat. Entonces tienen como roles específicos, especializaciones muy determinadas que permiten que compartan ese espacio de maneras muy eficientes. También sabemos que hay, a veces no solo es en cuestiones, puede ser en cuestiones de dieta, que diferentes especies que tienen hábitos similares, pero están alimentándose de cosas algo diferentes. También pueden tener el mismo tipo de nidos, por ejemplo, pero los hacen en diferentes épocas, o puede ser a diferentes alturas del bosque, o puede ser en diferentes tipos de ramas, en fin. Entonces, también comparten el espacio. Y muchas otras veces se refiere a específico, como una división del hábitat mucho más específica, ¿no? Que pueden estar en el mismo área, pero están usando el hábitat muy eficientemente y dividido en muchísimos espacios más pequeños, como una micro, este, de, como que división de estos hábitats, ¿no? Entonces, esa es una de las razones y una de las cosas que a mí personalmente me dio mucha curiosidad, aprender de qué pasa, cómo es que tantas especies similares pueden vivir en los mismos lugares. Y obviamente esto está asociado a procesos evolutivos que ya por las diferentes presiones de selección van a, como de alguna manera, favorecer que si es que van a existir tantas aves en un solo lugar, se pueda dividir el espacio, las estrategias y todo esto, ¿no? De alguna manera. Entonces, por ejemplo, una de estas cosas es entender cómo es que podemos, en el caso de la Amazonía peruana, cómo es que tenemos tantas especies de martines pescadores, ¿no? Una de las posibilidades es que pueden existir en los mismos lugares porque son de diferentes tamaños y eso ayuda a que se empiecen a alimentar todos se alimentan de peces, pero la división va a ser por tamaños de peces. Entonces, pueden coexistir en los mismos lugares y haciendo que la competencia sea reducida. A veces son cosas el hábitat se divide horizontalmente, verticalmente, diferentes tipos de hábitats, como ya les dije, diferentes tipos de alimento, diferentes intensidades en el uso de los recursos y cosas por el estilo. Entonces, esto es bastante interesante porque vemos que hay una partición de recursos. Eso se refiere a que estamos viendo que las especies coexisten en los mismos lugares, pero tienen una manera específica de alimentarse, una manera específica de acceder al alimento. Algunas veces vemos patrones de coevolución que permiten apreciar que, por ejemplo, en el caso de los picaflores, ¿no? Este es un ejemplo muy generalizado, pero en el caso de los picaflores, los tipos de picos, la longitud, la curvatura, la forma, y todo eso tienen adaptaciones muy particulares para poder alimentarse de cierto tipo de flores. Entonces, permite que muchas especies estén viviendo en el mismo lugar. Igualmente pasa con los hormigueritos. Este es un ejemplo en el Parque Nacional del Manu. Y en este caso, cuatro especies de aves, de hormigueritos del Mirmoterula, pueden compartir el espacio, pueden compartir el área, a pesar de que son del mismo tamaño, con los mismos hábitos alimenticios, con el mismo tipo de estrategias de conseguir el alimento, pero lo hacen en diferentes en diferentes niveles, en diferentes estratos del bosque. Y eso facilita que puedan coexistir en los mismos lugares. Entonces, digamos, esta idea general de que cómo es que hay aves que muy similares o con muchos hábitos similares, comparten hábitats y podemos ver la cantidad de especies en estos lugares, ¿no? Entonces, esta fue mi inspiración como para pensar en algo referente a las rapaces. Sabemos que también en lo que se refiere a rapaces en el neotrópicos, en los trópicos del Nuevo Mundo, en los trópicos de Sudamérica, en Centroamérica, tenemos una gran cantidad de especies de aves rapaces. Anteriormente, para mi maestría, hice censos
por muchos lugares de zonas de la biosfera de la Reserva del Manu. Y sí, había como que más de 70 80 especies, incluyendo a los catártidos, que no son realmente rapaces per se, pero que siempre se han considerado de alguna manera en este grupo, pero no están relacionados. Pero la cuestión está que sí sabemos que hay alta diversidad. Lo que pasa es que no se conoce mucho. Un conocimiento muy reducido de las especies neotropicales. Sabemos que, por ejemplo, en los trópicos la depredación es una presión de selección bastante alta y una intensidad de depredación bastante alta, pero no se sabe tanto de los roles específicos, de los roles de las rapaces. Quizás algunas de las especies que son más conocidas, las águilas arpías, las que han sido de alguna manera más estudiadas y que por suerte he tenido en estos tres casos, he tenido la suerte de poder estar trabajando en investigación con estas especies, pero siempre que hay un vacío aún, ¿no? Sabemos mucho sobre la distribución general de las especies, pero no sabemos tanto acerca de los roles específicos, sus dietas, el uso de hábitat, cómo es que están compartiendo espacio, cómo hacen para tener, qué estrategias existen para poder tener esta diversidad de estas aves que naturalmente están en poblaciones más bajas, pero no sabemos mucho más acerca de los detalles. Entonces, además, uno de los problemas es que no sabemos mucho y encima son aves que son cada vez más, que han sufrido mucho la persecución humana y sobre todo son afectadas por la pérdida de hábitat. Entonces, creo que hay un vacío grande que a pesar de que ahora hay más gente que está aprendiendo y estudiando estas aves, sigue habiendo ese vacío. Así es que espero que ay, no, ya sé que hay algunas de las chicas ahora que están empezando a estudiar rapaces y espero que eso sí crezca, ¿no? Así es que bueno, les voy ahora a presentar a las aves con las que yo he venido trabajando y esto ya es así casi como 20 años. Qué loco, cómo pasa el tiempo. Y son los halcones de bosque o del género Micrastur. Son halcones de la familia de falcónidos, y hay 7 especies que están distribuidas en los trópicos de Centro y Sudamérica. En Perú hay 5 especies, probablemente una de las sextas está también acá, pero todavía no se sabe mucho. Hipotéticamente se sabe que podría estar. O sea, se supone que no se sabe, pero se supone que podría estar. Entonces, estas son las especies en las que me estoy enfocando el resto de mi charla, y es el Micrastio ruficoles, el halcón lineado, el halcón de bosque lineado, barreado, perdón, el Micrastur gibicolis, el halcón de bosque lineado, el Buckley, que es el halcón de bosque de Buckley, el Mirandole, que es el halcón de bosque de dorso gris, y el de semicollar, el halcón. Una de las cosas que es importante es que hay diferencia en los tamaños, y esto los he puesto justo en orden de tamaño y tiene mucho que ver porque va a tener que ver con la parte de mi investigación. Ay, perdón. Entonces, estos dos son los más pequeños, más o menos que tienen entre 180 gramos a 250 gramos. Estos dos del Buckley y el Mirandoley son de tamaño mediano, aproximadamente 400 a 500 gramos. Y este es el más grande, que está casi 980, 950 gramos, casi 1 kilo, ¿no? En realidad, ustedes saben, las aves no son muy pesadas, entonces esa es una parte interesante. Las voy a llevar un rato a todos, a todas, a la parte sur de la Amazonía, Madre de Dios, y específicamente al área de investigación y conservación de los amigos en el SICRA, que es donde hice mi investigación. Y una cosa interesante también es, como en muchos lugares de la Amazonía, es interesante ver la diversidad de hábitats que existen en estos lugares. Entonces tenemos bosque de tierra firme, el bosque clásico de llanura aluvial, tenemos bosques primarios en esta zona, bosques primarios que no han sido intervenidos, y también bosques secundarios, parte de ellos bosques sucesionales, que han sido épocas anteriores, hubo extracción de recursos,
y hay bosques excepcionales naturales y también los que han sido afectados por los humanos. Y también bastantes matorrales de bambú. Otra de las cosas bien tradicionales o bien comunes de ver en esta zona son los aguajales. Entonces, una gran diversidad de diferentes tipos de hábitats, la Amazonía del norte y del sur, son bastante diversas y no son pues hábitats homogéneos, ¿no? Hay mucha diferencia en cuanto a eso y a la estructura del bosque también dentro de los diferentes tipos. Primero, las cosas básicas de la reconoción, de saber si las especies se encontraban en el lugar y por otro lado, los patrones del uso de hábitat. Y como les decía, mi interés también era saber cuánta sobreposición, o sea, cómo es que estaban compartiendo el espacio, ya sea a través de espacio, a través de recursos, cómo es que hacen 5 especies, que me he olvidado ahorita de contarles algo más, de 5 especies que están dentro de un área que son bastante similares en cuanto a sus hábitos y a sus eh, digamos, hacia los hábitos de tanto de actividad como de reproducción y alimentación, ¿no? Entonces, estaba pensando que lo que tiene que hacer es que tiene que haber cierta afinidad de cada especie por cierto tipo de hábitat. Esa era una primera idea. Y la otra era que podía haber una diferencia en la intensidad del uso de hábitat. Si es que no necesariamente estaban usando hábitats diferentes, podrían estar usándolo de diferente manera. Y por otro lado, ver si cómo podían usar quizás recursos diferentes. Bueno, antes voy a regresar un segundo a lo de las especies que me olvidé de contarles, que todas estas rapaces, estos micrasturs, son aves que no se conocen mucho, no se conocía mucho, se conocía algo sobre estas dos, y sobre todo Ruficolis y Semitorquatus, que se habían hecho bastantes estudios por varios años en Guatemala y sobre todo en Tikal. Y la otra era que se conocía en Perú sobre la distribución de las especies, que sí estaban ahí, pero no se conocía más nada. Estas especies, estos pequeños, se alimentan de insectos, de pequeñas aves. Los semitorcuatos tienen una dieta mucho más variada en cuanto a aves, pequeños mamíferos, casi no insectos, pero generalmente aves y pequeños mamíferos. Y sobre estos no se sabía prácticamente nada, ¿no? No sé, de esa fue parte de mi investigación también. Ok, bueno, entonces una de las cosas que hice, y como saben muchos que me conocen, yo me he dedicado a contar, me encanta contar números, estar en el bosque contando especies, contando de todo. Entonces me puse a hacer censos de halcones primero porque quería saber que todo esto es el área de SICRA, de la concesión de conservación y también del área de investigación. Y estaba interesada en cada uno de estos puntitos que han salido medio raros en este mapa, en el PowerPoint. Hice puntos de conteo donde podía ir a contar cada día y cada tarde en diferentes tipos de hábitats, tanto en la llanura como en tierra firme y en aguajales y todo, para ver cómo podía, primero, saber si las especies estaban ahí, ¿no? Y también y luego poder traquearlas. Entonces, una de las cosas que seguro ustedes conocen, no voy a hacerlo todo porque el tiempo nos está ganando, pero estos halcones no son fáciles de ver, están metidos siempre en la vegetación y además hacen nidos en cavidades, por una de las razones que no se sabe mucho de ellos y tampoco no se conoce del nido de todos necesariamente. Y una de las cosas es que generalmente la manera como los puedes encontrar es porque son hacen muchas vocalizaciones en la mañana y en la tarde y también cuando están en época reproductiva. Entonces lo que yo hice fue empezar a caminar los diferentes lugares y hacer en estos puntos de conteo, estar escuchando las especies y con los sonidos podía determinar dónde estaban los individuos o al menos dónde habían posibles territorios. Entonces, esto me ayudó, uno, para poder encontrar posibles territorios, al menos de vocalización, y por el otro lado, confirmar que efectivamente había 5 especies de Micrastur en este lugar. Entonces, eso fue un primer resultado que me dio la oportunidad de que sí, tenemos 5 especies
que muy, muy parecidas en sus hábitos y en sus movimientos y cosas así. Entonces, lo que hice fue usar estos puntos de conteo como lugares que me pudieran ayudar para encontrar las aves, pero obviamente, como les decía, no las podía ver, ¿no? Entonces, lo que yo quería saber es qué estaban haciendo en estos lugares. Entonces, usé estos puntos como posibles territorios y donde fui primero que una de las cosas que fue interesante antes que me vaya a ese punto, es que las aves estaban en realidad, diferentes especies, las encontré en varios de los lugares que yo pensé, o sea, nunca encontré una afinidad exclusiva por cierto tipo de bosque en al menos 4 de las especies. Si ustedes ven disculpen que no está todo traducido, pero en este cuadrito están los diferentes tipos de hábitat de los que yo encontré y las aves se encontraban en diferentes proporciones en esos lugares. Para la única especie que encontré solamente en bosque de tierra firme, o sea, la parte, digamos, de las terrazas, fue el mirandoley, que también uno de los halcones que no se conocía mucho, ¿no? Y también no en mucha frecuencia, esa fue otra cosa interesante, ¿no? Entonces, pero las otras especies, sí, generalmente estaban en cualquiera de los lados, o sea, no había una afinidad, lo que yo pensaba que iba a encontrar solo las aves solamente en ciertos tipos de hábitats, no era la respuesta. Entonces, eso me dio para pensar un poco más, decir, ok, entonces tengo que mirar y ver cómo están usando, tienen uso exclusivo de hábitat. Lo que tienen que estar haciendo es usando el hábitat por todo lado, pero en qué nivel de separación, no lo sabía. Entonces lo que hice fue usar esos territorios donde los consideré como territorios de canto para poder atrapar a las aves. Entonces hice varios intentos de trampas, perdón, de captura con redes de neblina que no es tan fácil en realidad, porque aprenden bien rápido y es bien difícil porque ellos te ven antes que tú los veas. Hay muchos problemitas ahí. Y la otra parte es los balchatris, que eso sí funcionó mejor, primero intenté poner animales mecánicos, traté de hacer con control remoto, como algo que tenía que moverse dentro de eso. Estas son unas jaulitas que tienen doble techo y que tienen nudos que no se ven en esta foto, pero que tienen nudos de filamento como de hilo de pescar y que corren. Y una vez que el ave vea algo que se mueve en la jaulita, trata de atacar y se queda atascada en los nudos, ¿no? En este caso llegué a usar pollitos que se movían algo, pero no se movían tanto y no hacían ruido, entonces usé unas cajitas con sonido y al final los pollitos no hubo ningún problema de alguna, ¿cómo se dice? Los pollitos estuvieron bien, no salieron dañados. Y la otra cosa es que estas especies, como les contaba, hacen nidos en cavidades, pero en el bosque amazónico eso es bien difícil porque es bien difícil de encontrar huecos en la parte alta. En pocos casos, y este fue uno de los grandes logros, y se los mostraré en unos minutos, es que encontramos nido de Buckley, de Micraster Buckley, que fue la primera vez que se encontró un nido y que tuve la gran suerte de hacerlo y poder seguir un poquito más y ahora les contaré un poquito más sobre eso, ¿no? Entonces, pero para esto había que trepar, acá me ven trepada alto en un árbol, esto era más o menos como a 100 metros del piso, acá hay una cavidad y acá estoy cerrando otra cavidad para poder poner una trampa y luego poder cerrar esta puerta cuando las aves llegaban al nido y pudimos atraparlas. Entonces, una vez que atrapamos las aves y todas las aves que pudimos lograr, que no fueron tampoco muchas, y ese es uno de los problemas de estudiar rapaces y porque a veces te desaniman, es porque el número de muestra es muy pequeño generalmente, y eso sí es difícil, ¿no? Entonces, cada uno de los individuos los marcamos, tanto con barritas de colores y barritas únicas de metal. Tomamos sangre para tener datos moleculares y para DNA y para poder determinar sexo y parentesco y todo eso es otra parte de la historia, ¿sabes? No, eso es como les digo, es hace casi como 15 años o más. No usábamos, no había satelitales ni nada, todo era una mochilita hecha a mano prácticamente
cosida con hilo de algodón para que en algún momento se le pudiera caer la mochilita y el ave pudiera estar bien. Generalmente funcionan solo como 2 años, la batería funcionaba solo como 2 años más tarde. Entonces luego hicimos, usando esas radios de frecuencia de VHF, hicimos buscar las aves desde el suelo y el dosel y poder poner esa información. Acá estamos desde el piso con una de mis asistentes, acá Julissa Cabrera, y esta es otra estudiante, Ashley Bassett. Tuve muchas asistentes mujeres, y eso lo es a propósito porque yo fui una asistente mujer de un equipo de mujeres. Entonces eso siempre y ustedes las que me conocen saben que siempre estoy empujando, nada en contra de los chicos, pero siempre empujando más a que haya siempre más chicas desde que a mí me lo hicieron igual, ¿no? Entonces la información esta la pusimos a un software de GP, ¿cómo se dice? GIS, de SIG, y logramos unas cosas bien interesantes que les voy a tratar de compartir en el tiempo que me queda. Bueno, como les conté acá, no son muchas las aves, o sea, sí para lo que significa encontrar micrasters y ponerles una radio, ¿no? Pues capturamos muchos más, pero solamente pudimos poner radios a algunos, ¿no? Y también adultos y juveniles que podemos, ya en realidad acá me faltan algunos más todavía, pero la idea es de que pudimos poner radios a todas las especies pudieron hacer eso. Con la información que colectamos de usar con la telemetría desde el piso, llevando antenas, colectando información de las localidades y desde el canopy también, pudimos poner una cosa bien interesante, unos mapas o polígonos de uso de hábitat. Y eso es una cosa bien interesante que ojalá podamos seguir haciendo más de esto, ¿no? Una de las cosas que se hace, se logra que con los puntos que se colectan, cada uno de estos puntitos son puntos donde hemos encontrado al ave por triangulación, no por observación directa, sino por triangulación con las señales. Cada uno de estos puntitos va a formar parte de un polígono en el que se usan probabilidades para que después veamos una acumulación una distribución de probabilidades que nos da un posible uso de ciertas áreas con mayor frecuencia. Y eso es lo que se llama la distribución de utilización, en inglés es UD, y lo que hace es que esta información, las zonas rojas, por ejemplo, son las zonas donde ha habido mayor colecta de puntos, de mayor lugares donde las aves, donde ese individuo, que este es solo un individuo, donde ese individuo estuvo usando ese lugar con más frecuencia. Entonces lo pone la distribución de utilización o de uso, pone esta información en 3 dimensiones y lo que hace es te crea como una serie de montañitas, si ustedes pueden ver ahí. Y los picos de estas montañitas, en los lugares donde está más rojo, te está indicando que esos lugares posiblemente son los más importantes para este individuo porque los está usando con bastante frecuencia. Entonces, te da una idea, este es el área de que está usando ese ave, todo el área posible, y estos picos, sobre todo los más altos, son los que más usa el individuo. Espero que tenga sentido esto porque voy a mostrarles algunas. Primero logramos hacer mapas de todos estos puntos, pero lo importante es ponerlos en 3 dimensiones. Y acá tengo para algunos individuos que son de la misma especie, y si ustedes ven este en verde y este otro en otro color, los picos no se sobreponen tanto. Entonces, ¿qué me está indicando eso? Igualmente acá, otro individuo en este color y este otro Han Solo, un algo. Este otro está usando estos dos lugares con mayor frecuencia. ¿Y qué sucede? Que estos picos no se sobreponen. No sé si es que notan ustedes. Los picos, los más altos, no se sobreponen. Entonces, ¿qué significa esto para mí? Que los lugares importantes para cada individuo son únicos, los más importantes. Usan el espacio en general,
pero hay algunos lugares dentro del bosque que son especialmente usados por cada individuo. Y esa es una manera, es un traslape muy poquito, 18%, 3% en este caso de todo el área que están usando ambos. Hay un traslape muy pequeño. Entonces, entre individuos de la misma especie, la competencia puede ser mayor porque tienen las mismas necesidades, el mismo tipo de pico, de tamaño, todo es mucho más similar. Entonces, el traslape tiene sentido de que sea menor, así se está evidenciando que hay menos competencia. Luego lo puse entre especies, eso era entre dos especies, entre dos individuos de la misma especie. Luego lo puse entre dos especies que sean, este parece un desorden total, este es el espacio en un solo plano. Como ven, están cruzando, están usando los mismos espacios. Voy a escoger dos de estos o algunos y les voy a mostrar cómo es cuando dos especies diferentes, estas son las que son del mismo, más o menos del mismo tamaño, están usando el espacio y nuevamente se ve ese mismo patrón en el cual un individuo de una especie, el Quilvicolis y el Ruficolis por acá, están usando bases del espacio similar, pero los picos de estas montañitas no están en el mismo lugar. Entonces eso significa que nuevamente las áreas que ellos más usan no están traslapando en el área con el otro, con la otra especie. Y nuevamente ves que pueden ver que hay un bajo traslape, que el porcentaje de traslape entre las áreas es bajo, lo que me está indicando nuevamente que es posible que están usando la misma área en general, pero hay puntos específicos que no los comparten. Entonces eso hace que probablemente estén cazando en esos lugares, que estén usándolos como nidos, y en un caso fue así, que había nidos, en este particular caso, que son únicos para esa especie, para ese individuo. Entonces, eso da la posibilidad de que se están partiendo el área para poder compartirla. Entonces, esto es lo que vi en cuanto a las especies pequeñas, que son más o menos del mismo tamaño, que otro dato que era importante es que aunque yo no los colecté, pero en el lugar en Centroamérica donde los colectaron, es que son datos, perdón, comen lagartijas, pájaros pequeños, insectos, probablemente estaban comiendo lo mismo, pero lo que parece que por esta superposición de uso de hábitat que es pequeño, solamente como máximo 20%, es que pueden estar partiéndose, haciendo una partición del hábitat y pudiendo de esa manera, no están usando hábitats exclusivos, sí están usando todo en las mismas áreas, pero los lugares más importantes no los comparten. Entonces, una cosa súper interesante. Ahora, les muestro algo que fue interesante rapidito, que esta es el mirándole y el Bagley, que es el halcón que no se sabía mucho, y luego este que se sabe menos todavía, el mirándole, que acá había no tuve muchos individuos, ese es el problema, pero en varios de los pocos casos que tuve, el mirándole estaba bien separado en la parte alta de la terraza y el mirando el Bugle Eye está más en la parte más del río, en la parte baja, en la parte de la llanura, ¿no? Más cerca a las zonas inundables. Entonces, bien interesante eso y habría que averiguar más por ahí, ¿no? Pero las veces que he encontrado, no he encontrado muchos mirándole, y eso sí es cierto, no hay, la abundancia no era muy grande. El Bugle Eye siempre cerca del río, eso sí, siempre cerca de zonas inundadas y cuando miré, quería ver los datos que pasaba con las áreas de traslape entre estas especies. Ahora voy a buscar que sea uno de estos chicos con el MIBO, que es más grande. Entonces acá les muestro ese mismo análisis y qué pueden ver aquí, que MIBU, que era un buclei, que es uno de los más grandes, o de mediano tamaño, perdón. Acá tienes las dos montañitas. ¿Y qué sucede con esta montañita del Gilbicolis? Esta montañita está prácticamente dentro de la de Mivo. Igual aquí hay otro Ruficolis, que es uno de los chicos, comparado con el Buckley, que está acá. Las montañas se juntan un poco más, el traslape es mayor. Entonces, ¿qué me está haciendo pensar esto?
que hay mayor traslape en área. Están usando las mismas áreas y parece que las usan con igual importancia, ¿no? Con igual intensidad. Entonces, ¿qué me hace pensar? El área la usan probablemente, no hay mayor separación de área, entonces, ¿qué separación podría haber? Y ahí me hizo pensar, podría ser la dieta. Podría ser que si estas especies chiquitas traslapan más, tienen una mayor superposición de área con la grande, puede ser que el tamaño más grande puede estar comiendo uno, presas más grandes, ¿no? Pero la otra cosa que fue interesante es que se está alimentando de otra cosa. Y en este caso en particular, con el Bagley Eye, una de las grandes cosas que fue ha sido probablemente una de las cosas más que me gustan más de mi trabajo con los Micrastur, es que pude encontrar nidos, ahorita les muestro unas fotos, pude encontrar nidos que nunca se había encontrado antes y pude ver en la comida que traen a sus pichones, prácticamente eran roedores y mamíferos pequeños. Entonces, estas especies generalmente están comiendo aves, lagartijas, insectos. Estas están comiendo mamíferos y por mediciones morfológicas también, las patas son un poco más cortas relativamente con otros micrasturs, lo que hace pensar que igual se alimentan no de aves, sino de probablemente mamíferos en particular. Y esto me hizo pensar que la partición, cómo se están separando, no es espacio, sino es en el tipo de comida. Entonces, una cosa muy, muy interesante, y ya para terminar les cuento sobre esta parte de la biología reproductiva, la historia natural de estas especies que fue fantástico. En muchas de las cosas que pasa es que por mucho tiempo, en la época de lluvia, siempre no se hacía mucha investigación antes, ¿no? En la Amazonía, porque se inunda todo, es más difícil y todo. Y algo que me pasó a mí, que justo en mi primera estación de campo me estaba yendo porque venía la lluvia y era difícil de trabajar. Y ahí, antes de irme, encontré este nido. Y la cosa fue que el nido empezó toda la actividad en diciembre y toda la época reproductiva fue en el pico de la época de lluvia en la Amazonía del Sur, o sea, de Madre de Dios. Acá pueden ver, esto es algo que no creo que nadie tenga. Fotos bueno, un par de asistentes míos sí, pero fotos de los nidos, de los huevos del Micrastur bucklei que hacen en ese hueco donde los mostré. Como les conté, esta actividad de reproducción es en la época de lluvia, en el pico. Esta es una trocha que está completamente inundada y estamos pasando la trocha para poder llegar a este nido. Y el nido esta es la base de este nido, acá estamos tensando una cuerda y acá me tienen a mí subiendo la cuerda para poder, uno, observar los huevos para confirmar y luego después esperamos a que haya la eclosión para poder luego monitorear el nido y no perturbarlo mucho, ¿no? Lo que nos dio la oportunidad fue de poder documentar la biología reproductiva por 2 años consecutivos y aprender un montón, que eso les puedo contar mucho más, pero ya se me está acabando el tiempo. Pero tuvieron dos pichones los 2 años que vimos. El más chiquito era un macho, que al principio no sabíamos, pero luego era muy agresivo y luego con el análisis de DNA se demostró. La primera comida de estos pichones sí fue un insecto bien grande, eso sí, era como un ah, saltamonte enorme. Sí trajeron una de esas cosas, la primera comida. Y de ahí, como ven aquí, mamífero, acá hay unos huesitos de mamífero, y todas las comidas que estuvimos monitoreando semana a semana y haciendo una monitoreo del crecimiento de las aves, fueron mamíferos. Y al final sí los anillamos y también pusimos radiotransmisor para poder seguirlos y saber cuál era el, el movimiento de las aves. Y aparte, tengo muchísima más información acerca de los movimientos y cosas así, pero eso es para otra charla.
Lamentablemente no funciona mi video, pero este video es muy importante para mí, aparte muy interesante. Este es el pichón el día, probablemente el día que nació, aún tiene, no sé si saben sobre el piquito, el que se llama el diente de pico, supongo que en español, y que les ayuda a romper el huevo y luego se les desaparece, ¿no? Está recién nacido y yo el rato que subía al nido y siempre me escondía, ¿no? Porque ponía mi cámara nomás y para no perturbar mucho la actividad, pude escuchar el ruido de este otro huevo y al día siguiente eclosionó. Y esto es luego, y qué lástima que no funciona el video, pero aquí podía observar que siempre el más pequeño, y eso nos dio también muchas cosas que pensar en cuanto a la relación de dos pichones en el nido en cuanto a rapaces, porque muchas veces las rapaces terminan siempre no terminan con un solo individuo, hay mucho fratricidio y generalmente en muchas especies es el más pequeño el que sufre más o el que no va a sobrevivir. En este caso, este era el más pequeño, era el más agresivo, el que siempre había comido antes, el que siempre estaba listo para, como si había, pues, yo estaba metiendo la cámara para tomar estas fotos o videos y siempre estaba como más dispuesto a defenderse. Y yo suponía que podía haber sido un macho por ser más agresivo y luego los datos del DNA nos dieron que nos confirmaron eso. Bueno, para terminar la charla, lo que quiero contarles es que no solamente esto ha sido una oportunidad increíble para mí de aprender sobre un tema nuevo, digamos, sobre un grupo de especies de las que no se conoce mucho y que me abrió la oportunidad a mí de aprender muchísimas cosas y otro de contribuir con la ciencia, con especies que, no, que son tan poco conocidas, con los movimientos de estas especies, las relaciones entre ellas, la historia natural, la biología reproductiva, pero también me dio la oportunidad de empezar muchas de las cosas que empecé hace mucho tiempo y continuarlas hasta hoy, es que entrenar muchas más estudiantes. Yo tuve la gran suerte de tener oportunidades desde muy joven en la universidad, en la agraria, donde estuve hice mi pregrado, de siempre ir al campo, siempre buscar las opciones de cuando podía salir al campo y también tuve la oportunidad de trabajar con biólogas, generalmente biólogas, que me dieron la oportunidad de aprender. Entonces, esa fue como un compromiso para mí, como volver a hacer lo mismo y dar la oportunidad a más estudiantes peruanos y que además, obviamente, todo este trabajo jamás lo puedes hacer sola, ¿no? Y estudiantes no solo peruanos, sino de todo lugar. Acá probablemente reconozcan algunos. Acá está Victoria Gamarra, Sebastián Oré, Pamela Grajeda, gente de todo lado, de todos, de varios países, estudiantes que ahora han hecho doctorados, son veterinarios. Jessie trabaja en Cornell, ella es la que hace cosas de eBird y todo eso. Acá tenemos a Sebastián, que es veterinario también, bueno, conocen a Víctor. Pamela sigue haciendo cosas de campo, trabaja en conservación. Acá Peggy Schramm, que ella fue estudiante, diré, asistente, luego se convirtió también en investigadora y ahora ya tiene un doctorado y así, ¿no? Entonces, muchas oportunidades. Acá está Natalie, que también ella ahora ya ha hecho su doctorado y todo con, no necesariamente aves, pero sí también trabajando me dio la oportunidad también de trabajar con pobladores locales. Una de las cosas que fue importante es que tener participación de gente de Madre de Dios, de gente de Cusco y que estaban en el mismo equipo teniendo entrenamiento tal cual con todos estudiantes de otros lugares. Acá estoy con Laura Riva de Costa Rica. Acá está mi amigo que se me ha nublado el nombre, de Brasil, y otra chica también de Suiza. Y acá estamos con Raúl Báez, que él en verdad él es del Cusco, pero trabajaba en Madre de Dios, y que fueron gente que trabajaron igualmente capturando aves, aprendiendo todas las mismas prácticas de entrenamiento y de metodologías de campo. Y desde esa vez, gracias a actividades de la misma estación, esa época el director de la estación, Nigel Pittman, tenía mucho interés que la población que estaba cercana a la perdón,
al centro de investigación, tuviera conocimiento de lo que estábamos haciendo, sepan a qué nos dedicamos los investigadores. Y empezaron lo que se llamaba el sábado científico, que me inspiró mucho a seguir trabajando con actividades de ciencia, de conservación, estudiantes y todo lo demás, y ha continuado hasta el día de hoy porque me dedico a hacer investigación y conservación en cursos a muchos de los estudiantes de la universidad donde trabajo y también muchos estudiantes peruanos, algunas personas que están hoy día aquí, que están en otros lugares trabajando duro, han estado en esos cursos. Y bueno, muchísima gente que me ha apoyado y financiamiento. Así es que con eso termino. Muchas gracias por su atención. Y si están interesados o interesadas en las aves, la ecología tropical, aprender sobre educación y conservación, pongan atención. Nuevamente estamos ofreciendo cursos en SECOT que por unos pocos años los hemos dejado de ofrecer, pero ahora nuevamente, así es que estén atentos, atentas para estas nuevas oportunidades. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención y Muchas gracias, Úrsula, por esta charla, por esta presentación tan mm, enriquecedora e interesante. Y no dudo que esto es un gran ejemplo para aquellas personas que recién quieren o ya están trabajando en investigación y quieren promover la exacto, protección de la biodiversidad, ¿no? Y es muy exactamente, interesante sí. conocer sobre tu trabajo, en realidad. Muchas gracias por eso. Sí, Eh, disculpe, estoy medio gripada. no, no te preocupes, aquí el cambio de clima también nos está afectando a todos. Bueno, no sé si hay preguntas en el chat, pero yo había elaborado dos preguntas para ti. La primera es, ¿cuál ha sido el mayor desafío en el estudio de los halcones de bosques en la Amazonía? Wow, ¿cuál ha sido? Muchísimos, no solo uno. Pues mira, empezar que en verdad era bien difícil verlos, o sea, era casi, verlos los he visto muy pocas veces, o sea, libremente, ¿no? Sí, cuando salí a buscar tú sabes que en el bosque amazónico la diversidad es inmensa, pero lo que se puede ver es muy poco. Tienes que lidiar mucho con la densidad del bosque, todas esas cosas, entonces hay que aprender los cantos, y eso ha sido lo que más me ha tomado tiempo es aprender bastantes cantos. Y si no los practicas y no estás escuchando, se te olvidan. Entonces, ese era mucha gente se ríe y se burla de mí porque yo nunca he usado audífonos ni nada porque me pierdo el sonido de la naturaleza. No me gusta cerrarme, escuchar otras cosas si no me gusta el sonido de todo lo que está a mi alrededor. Entonces siempre estaba tratando de escuchar, grababa un poquito antes con grabadoras, ahora puedes grabar con tu teléfono, antes tenías que tener otras cosas. Y la otra era que me acuerdo al principio tenía mis cassettes de las aves de Perú y Wow. me pasaba a escuchar, o sea, mucha gente me encanta la música, nada en contra de eso y sí escucho, pero mi época de mayor actividad de campo, la pasaba escuchando cassettes de los sonidos de las aves. Y con los halcones no fue tan difícil aprender los cantos porque son solo 5 especies que sí, tienen varios, no son solo un canto, tienen llamados cantos de diferentes tipos, pero era el no encontrarlos, ¿no? Y poder al principio capturarlos fue súper difícil, súper difícil. Me pasé una estación de campo entera. Primero iba a hacer mi trabajo en Ecuador y al final terminé, por suerte, regresando a Perú, pero me pasé una estación de campo en Ecuador sin una sola captura. Al final, mi última semana, uno. Y en verdad fue bien difícil. Y otras cosas han sido a veces no ser tomada en serio por mi trabajo, por no ser la experta en aves desde que era en la universidad. Pero eso en verdad lo he ido superando y ahora no me importa si soy experta o no soy experta, no importa. Lo importante es que yo lo disfruto y he aprendido muchísimo y eso es lo que más me ha dado satisfacción. Pero sí, no ha sido fácil. Físicamente no es fácil aprender a trepar árboles, subir, bajar, eso me costó al principio. Pero Física. bueno, ahora ya no hay ningún problema y lo bueno es que he podido enseñarlo, ¿no? Muy bien. Y Ujú.
La segunda pregunta es, ¿qué consejos darías a jóvenes investigadores interesados en la ornitología y la conservación amazónica? Bueno, primero, nunca dejar que nuestra curiosidad se vaya. Lo más importante es para poder aprender es la curiosidad. Una de las cosas que me ha animado mucho a mí es eso, ¿no? Esa fascinación por lo que vemos alrededor. No perder la curiosidad, no salir del... Lamentablemente hoy en día el mundo nos quita el enfoque porque no nos enfocamos en una sola cosa o nos enfocamos en muchas cosas al mismo tiempo y eso no ayuda para que nuestras ideas puedan en un momento dirigirse a todas esas cosas que están ahí en la naturaleza. No esperar a que te lo digan. Esa es otra cosa importante, porque estamos acostumbrándonos a que nos cuentan la historia, que la información venga a nosotros en vez de que que venga también, nada en contra de eso, pero que nosotros seamos capaces de descubrir, de mirar con más detalle, de mirar con más atención, de escuchar con más atención al mundo alrededor y sobre todo a las aves. Las aves no solamente es para, ya, esa es el red tail, Ujú. esa es tal cosa, esa es cual cosa, no, eso es lindo, no, nada en contra de eso también, pero si quieres trabajar en ciencia, quieres trabajar en conservación, tienes que ir más allá de solo saber qué ave es, ¿no? Y tu curiosidad, definitivamente. Bien. Y bueno, y por último, algunas palabras que quisieras dar, un mensaje que nos quieras dejar a todas las mujeres aquí en el Perú, que estamos aquí, Ajá. sabes, no necesariamente Sí. la ornitología, ¿no? Sino la No visión. en todo. Sí, no. Una cosa yo creo que es importante es eso, ¿no? Sentirnos orgullosas de lo que somos como somos, con las habilidades que tenemos y que no nos dejemos desanimar por nadie por el hecho de que somos mujeres. Jamás. Me lo han dicho muchas veces, me lo han dicho. Y duele a veces, pero ¿sabes qué? No hay nada como eso de saber que aprender a valorar lo que somos cada uno de nosotros, con las cosas que podemos hacer bien y las otras cosas que a veces no hacemos tan bien. No todos, no somos nada perfecto, mucho por aprender y tener esa humildad de seguir aprendiendo, pero sí con mucha seguridad de estar orgullosísima de quién eres todo el tiempo. Y sí, no desanimarnos porque sí va a haber muchos tropiezos y piedritas en el camino, entonces eso que no nos desanime. Yo las he tenido y a veces las sigo teniendo hasta ahora. Se presentan esas piedras que siempre tratan de dejar que no sientas que tengas valor por una o por otra cosa. Hay que estar preparadas, pero sí, nunca dejar de esa energía, entusiasmo, curiosidad, fuerza, adelante. Y nada mejor que tener un grupo, ya sean mujeres o tener también, porque yo tengo muchos hombres en mi vida en cuanto a las personas que me refiero que me han apoyado, que han hecho que me sienta más segura también. Y hay ese grupo de hombres, incluidos mi padre, mi esposo, mis hermanos y muchos amigos míos, que hacen que me sienta segura y que me han dado ese espacio para ser quien soy. Entonces, busquemos esos lugares donde nos sentimos eso, donde sentimos ese apoyo. Ujú. Muchas gracias, Úrsula, qué lindo. No, Y bueno, eso ya sería todo para... gracias, gracias. Sí, pasemos a Mari. Muchas gracias. Muchas gracias a ti más bien por aceptar la invitación.